Dios les bendiga, queridos hermanos. Son todos bienvenidos a la Iglesia en Estudio. Reciban un saludo aquí desde los estudios del Ministerio del Evangelio Eterno y estamos muy alegres de estar con ustedes para repasar la lección de este día que corresponde a la lección número 4, el pecado en la iglesia. Así es que son todos bienvenidos, pastor. Tenemos a nosotros al pastor Alfonso Basuto. Bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación. Pues aquí estamos en la ausencia del pastor Raúl Reyes, pues ahora nos corresponde a nosotros que vamos a estar con ustedes esta semana, ver las lecciones que corresponde a la lección de escuela sabática. Y esperemos que todos podemos deleitarnos, podemos aprender también, porque realmente el conocimiento es necesario para el día, para este tiempo finales, y para la iglesia, para la edificación de la iglesia y la preparación también de cada uno de nosotros para poder ser trasladados. Muy bien, pastor, y nos tocó una lección muy bonita, ¿no? Muy interesante. Interesante. Sí, el pecado de la iglesia. Pablo, vimos la semana pasada cómo él va introduciendo, ¿verdad? Su carta, cómo la va redactando debido a los problemas que presentaba la iglesia en Corinto. Y después de tomar del tema o terminar el tema de la unidad en la iglesia, ahora entra en otro tema, porque hay muchos problemas y él va a, ¿cómo se dice? Va dando consejos, ¿verdad? Porque él sabía todo lo que estaba pasando. Para introducirnos, pastor, ¿cree usted que las personas deben ser culturizadas antes de evangelizar? Yo creo que sí, pastor. Bueno, en ese sentido tenemos que enseñarles entonces no solamente la Biblia y que también tengan la educación correcta de no traer tradiciones y cosas, las culturas del mundo. Porque si yo, por ejemplo, voy a evangelizar y a culturizar al mismo tiempo, pues las cosas como que no quedan perfectamente como la Biblia dice o como la Biblia enseña. Sí, Lo que digo, pastor, es por lo siguiente, es que el problema que se menciona aquí por el apóstol Pablo es que muchas personas traen las culturas del mundo para vivirlas en la iglesia. sí, Y en lugar de que la Biblia se obtenga el conocimiento adecuado para vivir en la iglesia. Es decir, nosotros hemos venido acá para purificar nuestro cuerpo y el espíritu, amén. porque estamos buscando la santificación para la salvación eterna. Por lo tanto, la Biblia tiene que ser eh, lo- La lo- norma, la norma sí, que nos lleve a este conocimiento. sí. Antes de empezar de lleno la lección, lo vamos a invitar a cada uno de ustedes. Vamos a ir a oración. Vamos a pedir la presencia de Dios aquí y en cada uno de ustedes para que Él sea el que guíe el estudio, para que nuestro entendimiento se abra y podamos entender su palabra. Vamos a ir en oración. Oremos. Querido Dios y Padre eterno, a través, Señor, de los méritos de su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, venimos en esta hora, Señor, reconociendo, Señor, que no somos dignos, que necesitamos sabiduría también, sabiduría que viene del cielo. Pedimos la presencia de su Santo Espíritu, que Él pueda, Señor, guiarnos en este estudio, que Él pueda, Señor, abrir el entendimiento de cada uno de nuestros oyentes, así como el de nosotros, para poder, Señor, exponer su palabra. Amén. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra, Señor, transforme nuestra vida. Gracias, le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues sí, pastor, como usted venía diciendo, ¿verdad? Acerca de la norma, por así decirlo, nosotros fuimos llamados, ¿verdad? Con un propósito. Con un propósito. Sí. Y quiere decir que si fuimos apartados a ser santos, Dios tiene un propósito con su pueblo, ¿cierto? Y en este caso, fíjese, pastor, por eso Pablo, de inicio a la carta, y vamos a ponerlo en pantalla, en el capítulo 1 de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Ok, ¿quiere usted darle lección, pastor? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús,
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Qué interesante, pastor. En este caso dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y vemos que a través de la historia es el mismo patrón que se viene repitiendo, ¿no? A través de la historia. Y entonces, si en vez de ponerle a la iglesia que está en Corinto, usted póngale el nombre de la iglesia, De nuestra de iglesia, nuestra sí. iglesia, ¿verdad? Y vean, dice, a los santificados en Cristo Jesús. Ujú. Ah, ahí está. Se supone, ahí está lo que le estaba yo comentando. Sí, dice que fuimos santificados en Cristo Jesús, pasado. Fuimos llamados con un propósito, ¿cierto? Para Y, ser santos. y luego lo vuelve a recalcar, llamados a ser santos. Con todos, dice, los que están en cualquier lugar que invocan en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En nuestra iglesia invocamos ese nombre. Claro. Y fuimos igualmente a ser llamados, apartados con un propósito. ¿Por qué, por qué cuando tenemos este contexto en la iglesia, nosotros tenemos que traer patrones de afuera? ¿Y por qué muchos de nuestros miembros, vamos a decir así, porque como usted dijo, póngale el nombre de su iglesia? ¿Por qué si tenemos la palabra de Dios, la enseñanza a ser santificados y ser santos, por qué nosotros vivimos pensando en que el mundo debe ser nuestro máximo rector y no la palabra de Dios? Así es. Yo lo voy a decir en general. Usualmente, a veces, como pueblo de Dios, la iglesia, a veces, hablo de la iglesia tal vez de líderes, quieren ayudar a Dios. Como Ah, hacer una obra. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Vamos a hacer evangelismo, ujú, pero no lo vamos a hacer al estilo de Cristo. Vamos a hacerlo al estilo nuestro. ajá, ¿Haciendo qué? Trayendo música del mundo o música que no es una música agradable a Dios o sacra, ujú, ¿verdad? En este así es. caso, hacemos tal vez a fiestas que no son Ujú, agradables a Dios exacto. para atraer almas. Bueno, O podemos tomar mucho, ¿verdad? Pero sí, solamente puse un ejemplo. sí. ¿Cómo podemos nosotros meter eso a la iglesia? Pues como dijo usted, en lugar de obedecer a Dios, vemos lo que quizá vemos humanamente le está funcionando a otra persona, a otro líder o religioso, Ajá, y pensamos que eso que está funcionando allá va a funcionar acá. Y nos correcto. olvidamos de los conceptos divinos que han sido apartados para santificar al pueblo. Correcto. Y eso es como se introduce. En este caso, usted lo acaba de decir, la cultura a la tradición en Exacto. nuestra iglesia. Ahora, ustedes saben, ustedes deduzcan si en su iglesia hay tradiciones que se festejan en el mundo y que están dentro de la iglesia. Ahora mire, pastor, yo le interrumpo tantito porque aquí exactamente en la lección nos enseña el concepto que Pablo introdujo para acabar esto. Y a mí me parece que en este momento hemos tocado el punto fundamental, principal, es decir, que creo que esa es parte de, no quiere decir que sea todo, porque hay otra cosa. Sí, hay otras cosas. Aparte, hay otras cosas, pero este punto que usted nos marca, inspirado por Dios seguramente, porque nos ayuda no solamente a reforzar lo que Pablo decía, porque de repente no es solamente lo que Pablo estaba diciendo, sino que esto exactamente que acabamos de tocar es muy importante para que la iglesia lo vea hoy. Exactamente, porque yo creo y estoy seguro que tenemos un enemigo en común. Ah, esa es la otra. Y ese enemigo usa medios y como no hay otra forma de introducirlo, lo mete a través de las tradiciones, las fiestas, porque son atractivas, ¿cierto? A veces está disfrazado, parece que no tiene nada de malo, ¿cierto? Pero Y, realmente su efecto que puede traer a la iglesia es y la terrible. palabra en común se refiere a que muchos siguen al enemigo de Dios para introducir las cosas. Es correcto. Ahora, fíjense,
Y vamos a poner el texto de memoria, porque vean, porque Pablo ahora está introduciendo un nuevo problema que está en la iglesia. Y para atacarlo necesita él mostrarlo, y este texto es básico porque se va a tratar de toda la lección de estos días. Muy bien. Dice, vamos a Vamos a leerlo. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Muy Adelante, bonito. pastor. Muy bonito texto. Oh. Gracias. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vea, pastor. Ujú. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, fíjese lo que dice, Ujú. y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo y el espíritu son de Dios. De Dios. Simplemente con este texto nos dice mucho. Ujú. No, el pueblo de Dios no debe ignorar, lo acabamos de decir hace rato, el propósito para que Dios lo llamó. Porque su cuerpo ahora no le pertenece así, le pertenece al Espíritu Santo. Espíritu Es de Santo. Él. Porque cuando nos bautizamos, ¿verdad? Recibimos el Espíritu Santo, ¿cierto? Eso, y lo recibimos ahora el Espíritu Santo, lo que hace es ahora transformar nuestra vida. Para que las acciones, las obras que hacíamos antes, queden atrás y seamos transformados en la misma imagen de aquel que nos creó. Ahora, pastor, ¿podría estar los hermanos de Corintio en desventaja? Nosotros conocemos ahora la escritura que escribió Pablo. Por lo tanto, debiéramos mejorar en este respecto, ¿no? Yo creo que es más, tenemos más responsabilidad, le vamos a decir, Claro, sí. ¿verdad? Porque tenemos más luz. No solamente eso, tenemos el espíritu de profecía, Correcto. ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner un texto, vamos a ver un texto de comentario del espíritu de profecía. Elena White. Vamos a verlo y vean lo que dice aquí. Y eso es fundamental para nosotros. Dice que Pablo sintió que los requisitos del Señor deben ser obedecidos. No hay término medio. No. Dice que deben de ser obedecidos y sus juicios evitados. Como él dice, debemos esforzarnos. Mire, así como Pablo dice, debemos esforzarnos o esforzamos al máximo para obtener la corona de la vida, que dará eterno honor a cada vencedor. No debemos, ¿cómo dice? Contentarnos con vivir vidas inútiles. Bien, pues ahí, perdón. Sí, lo que estamos viendo aquí, que los requisitos del Señor, ¿verdad? No hay debilidades, por así decirlo, no hay término medio, perdón, sino que deben ser obedecidos estrictamente. Y dice, y debemos esforzarnos al máximo. Necesita esfuerzo. Sí, yo creo, estoy convencido de que cuando venimos a la iglesia, todos los que hemos sido llamados por Dios para trabajar en la iglesia y nuestros hermanos también, porque no han venido los hermanos a estar cómodos en la iglesia, sino que Dios los ha llamado para trabajar en la iglesia, para así ganar a otros. Amén. Y deben esforzarse al máximo en la santificación, Amén. glorificando a Dios. Exactamente. Ahora, pastor, miren, para resolver un problema, primero tenemos que aceptar la condición de nuestra iglesia. Y hablo individualmente, ¿verdad? O sea, que para poder traer remedio así, por decirlo así, o poner fin a lo que se está viviendo en la iglesia, hay que reconocer primero que somos culpables. Reconocer que se está mal para poder ahora tomar el primer paso. Bueno, ese es un ¿Cierto? punto Reconocer. importante, sí. Porque si una iglesia, en este caso, Corinto, Pablo le está diciendo cuál es su pecado, pero también le pone el remedio. Y más adelante lo vamos a decir, Sí. vamos a tocar ese tema. Pero en este caso, dice, miren lo que dice la hermana White, el Espíritu de Profecía dice, necesitamos estar convencidos de la malignidad
de Mm, una enfermedad antes de sentir la necesidad de ser curados. Si no sientes que estás enfermo, ¿cómo vas a ir al doctor? ¿Cierto? claro. Pero necesitamos ver nuestra maldad para antes, dice, ser curados. Aquellos que no captan la pecaminosidad del pecado no están en condiciones de apreciar el valor de la expiación y la necesidad de ser limpiados de todo pecado. Muy bien, ahí nos enseña este fundamento de la salvación. Tenemos que abandonar el pecado y aceptar la expiación para que esto ocurra. Ujú. Exactamente, exactamente. La expresión de Cristo, ¿cierto? Sí. O sea, el Ujú. pecador puede ir ahora que todavía hay sangre expiatoria para poder ser perdonado. ¿Qué tanto tarda el Señor para perdonarnos cuando nos arrepentimos de todo Genuinamente, corazón? Al al instante. instante. No, no es tanto Sí, problema. no, Por lo tanto, si nosotros hemos caído, hemos hecho algunas cosas y la Biblia me muestra, el espíritu de profecía, Elena White nos enseña a través de la inspiración qué hacer para lograr este objetivo, por qué vamos y tardamos tanto y por qué nos desviamos con respecto a sí, sabiendo que desde ahora también tenemos el mismo problema de sí, antes. claro. El problema es que el pecador reconozca que necesita ser sanado, ¿verdad? Necesita arrepentirse, reconocer que necesita ayuda, ayuda externa. Lo voy a decir porque el parámetro que él se mide a lo mejor no es de acuerdo a la santidad. Y vean el otro comentario, leámoslo, dice aquí, vean lo que dice el comentario. Lea, pastor. El pecador se mide a sí mismo por sí mismo y por ellos que, como él, son pecadores. No contempla la pureza y la santidad de Cristo. Bueno, ahí está la respuesta que estábamos buscando en este caso. Sí, dice que el pecador se mide a sí mismo y por sí mismo. ¿Por qué las personas continúan o continuamos? ¿Por qué continuamos Haciendo haciendo lo mismo. lo mismo? Exacto. Bueno, yo estaba comentando con usted en privado que es muy importante para alcanzar la santificación, porque tiene que ver con el cuidado del cuerpo y del espíritu, Correcto. pues en realidad lo que yo le comentaba en privado es que debe haber una renuncia de alguna comida que nos puede estar afectando para tener un entendimiento más claro. Correcto. Sí, porque decíamos que lo que estamos introduciendo al cuerpo, eso produce sangre, ¿no? Necesitamos sangre pura. Y para que la sangre sea pura, esa sangre Sí, tiene que ir al cerebro y tiene que tener sangre pura para pensar sí, claramente. Y las toxinas, la, el asunto del cerebro. También aquí esta lección seguramente nos va a mostrar esta parte. Vamos a dejarlo sí, para más adelante. vamos a seguirlo. Ahora vean, lo que vimos comentando al principio, que Dios nos ha llamado a santificación. Y vean el siguiente comentario. Dice aquí, adelante, pastor. Dios creó al hombre para su gloria. Mira, no soportará, no puede soportar la presencia del pecado en su dominio. Ah, si en la iglesia hay individuos que están pecando voluntariamente contra Dios, hay que echar mano de todo medio posible para llevarlos al arrepentimiento. Todo medio posible. Sí, Si no se hace esto, se deshonra el nombre de Dios. ya estamos viendo dos partes, tanto el pecador como aquel que va a ayudar para que el individuo regrese nuevamente, Ujú. ¿cierto? Y a eso ya le pertenece a los que son responsables. Sí. Y eso es a nosotros, ¿verdad? A los líderes de la iglesia ahora, para que vayan haciendo, porque si no lo hace, o sea, si no hacemos para que ese pecador, en este caso, ¿verdad? Ya vamos a ver cuál es el problema de Corinto.
Ahora, pero es duro Pablo porque dice, bueno, si está el pecador ahí, ustedes lo están consintiendo, le dice. Sí, Ustedes se hacen partícipes ahora. A nosotros consentir el pecado en la iglesia, deshonramos a Dios también. correcto, pues. Porque Dios nos dio la responsabilidad para guiar al pueblo y para también reprender el pecado, ¿verdad? Y ayudar al pecador a que se arrepienta. Es correcto. Así es que, queridos hermanos, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Fue un placer ver esta primera introducción de la escuela sabática para este día. Los esperamos el día de mañana para ver la siguiente lección. Muchas gracias, pastor, por sus comentarios Muchas gracias. y pues los esperamos el día de Gracias. mañana. Que Dios los bendiga.